Continúa la polémica por el voto extranjero. La Comisión de Gobierno del Senado declaró inadmisible la indicación que permite el voto migrante solo en elecciones municipales y plebiscitos comunales. Para más detalles de esto, para analizar, desmenuzar, cuchichear y hasta incluso cagüinear, el catedrático Mauricio Morales. ¿Cómo está? Hola Luis, ¿qué tal? Muy buen día, un gusto estar acá nuevamente para explicarle a la gente en fácil que se discute en este proyecto de ley. Maurito, cuéntanos, ¿cómo se arma este proyecto y qué es lo que va a incidir y de qué forma lo vamos a ver en las elecciones? Sí, a ver, partamos con algunos datos. El año 2012, por ejemplo, el volumen de extranjeros habilitados para votar en Chile era de 167.000 y fracción. En la última elección local fue más de 786.000 y es muy probable que en el próximo padrón para 2025 bordeemos el millón. El ¿sí? millón. Primero, eso los en datos. porcentaje. ¿Cuánto es del padrón total? Del padrón total. El año 2012 los extranjeros eran el 1.25%. 2012, 1.25. 1.25. Y el año 2024 fue el 5,1%. Si es que llegamos al millón, nos vamos a aproximar a cerca del 5.3 o 5.5, dependiendo de cuánto crezca el padrón electoral. Eso en las cifras. Vamos ahora a las reglas, que es lo que se está discutiendo hoy día en la Comisión del Senado. En primer lugar, Chile es uno de los 5 países del mundo que permite el voto extranjero para todo tipo de elecciones y con bajas barreras de entrada de solo 5 años de avecindamiento. En los otros países, por ejemplo, los extranjeros o migrantes pueden, es distinto, extranjero que migrante, sí. ¿Pueden votar en cualquier elección o en alguna solamente? Malawi, Uruguay, Ecuador, Nueva Zelanda y Chile son los únicos 5 países en que los extranjeros pueden votar en cualquier tipo de elecciones. Pero Chile, Lucho, es el único país del mundo en que los extranjeros avecindados por 5 años o más quedan inscritos automáticamente en el padrón y al mismo tiempo obligados a votar, pues de lo contrario se exponen a sanciones económicas efectivas. Es lo mismo que cualquier ciudadano chileno residente que vota. Sí, y la misma condición. Y la discusión es la siguiente. Si es que una elección presidencial va a ser definida por el voto extranjero, entonces se abre espacio para un debate de marca mayor. De hecho, en la elección de alcaldes definieron, por ejemplo, en Independencia, con el 32,5% aproximadamente de extranjeros en el padrón. En Santiago, más del 31% del padrón extranjero. En Estación Central, más del 21%. Entonces, son electores que comienzan a definir una elección y nos tenemos que preguntar si es que eso es o no es saludable para una democracia. Desde la perspectiva comparada, como acabo de señalar, Chile es una excepción a nivel mundial. Y pasa otra cosa. Fíjate que los extranjeros venían votando en promedio para elecciones presidenciales con voto voluntario en cerca de un 20% y para elecciones locales en cerca de un 13-14% aproximadamente. Para entenderlo un poquito. Dale. Del total de migrantes o extranjeros, votaba el 20 o el 13. Claro, dependiendo del tipo de elección. En elecciones presidenciales el 20, estoy cerrando cifras, el 19,9 para ser exacto, Luis. Y en elecciones locales, cerca del 14%. Cerrémoslo en esa cifra. En las 3 elecciones que hemos tenido, 4 elecciones con voto obligatorio, es decir, plebiscito 2022, elección de consejeros constitucionales 2023, plebiscito constitucional de 2023 y elecciones locales de 2024, las últimas que hubo, la participación promedia un 60%. Y del total de extranjeros. Del total de extranjeros. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y de ese grupo quiénes son los que más votan? Los venezolanos. Los venezolanos están votando a un 75%. O sea, el 25% restante se reparte entre colombianos, peruanos y ecuatorianos. Mira, los peruanos, del total de peruanos habilitados para votar, vota el 68%. De todos los peruanos. La que hasta hace 10 años era la colonia más grande. Era la colonia más grande, claro. Los venezolanos, como decía, en un 75%, los colombianos en un 68%, los haitianos son los más bajos en un 43% y los bolivianos en un 70%. Entonces, se ha en promedio triplicado la participación electoral de los migrantes y al mismo tiempo son personas que pueden perfectamente definir
una elección presidencial, sobre todo si esta elección presidencial es estrecha. O sea, un Lagos Lavín, por ejemplo, lo definen. Lo Claro, puede definir claro, perfectamente porque el voto el Lagos extranjero. Lavín fue promedio Un estadio nacional. un voto 80.000 por votos. mes aproximadamente, Claro. y ahí perfectamente el voto extranjero pudo haber sido decisivo. Claro, claro. Ahí, en ese escenario, claro, también tenemos que contextualizarlo en lo que fue el voto obligatorio de la inscripción automática. Claro, exactamente. Que eso aumentó considerablemente el padrón en todas sus cifras y lo subió mucho. Pero claro, vemos que el aumento porcentual de la incidencia del voto migrante ahora sí ha aumentado. Ha aumentado muy significativamente. De hecho, claro, nosotros hemos avanzado lentamente en el volumen del padrón electoral, dado que cada vez tenemos menos gente joven que entra al padrón. ¿Sí? Sale mucha gente producto de condiciones naturales de muerte y entra menos Hay gente al algunos que padrón. están muertos votan. Sí, hasta muertos votan, No sí, lo eso es olvidemos, verdad, no eso lo es verdad. olvidemos. Entonces, claro, hemos tenido un crecimiento más o menos lento del padrón, pero como va entrando más aceleradamente población extranjera que queda inscrita, entonces la porción de extranjeros en el padrón se ha casi cuadruplicado desde el año 2012 hasta ahora, y por lo tanto tenemos que dar el debate respecto a si esto es razonable o no. A nivel mundial, la norma es que voten en elecciones locales, en plebiscitos comunales, que es precisamente el proyecto que envió el gobierno y que fue rechazado en primera instancia por la Comisión del Senado. Claro. Pero al mismo tiempo, esas personas que llevan avecindadas en Chile por 5 años o más, tendrían, desde mi perspectiva, Luis, y esto ya es una opinión institucional en función de la evidencia comparada, para votar tendrían que realizar un procedimiento de solicitud al CERVEL. En Uruguay van a una corte electoral para ser incorporados al padrón, es decir, no de manera automática, porque eso representa un mayor compromiso con el Estado receptor, que en este caso es el Estado de Chile. No es muy adecuado que sean inscritos automáticamente y que entren al padrón de manera inmediata. Ahora, ¿cómo tú ves esta medida? ¿La ves como un tema de cálculo electoral? Porque... Absolutamente. Ya. Sí, absolutamente. O sea, eso tampoco lo podemos esconder. Si uno mira los resultados de una encuesta panel ciudadano que aplicó la UDD solamente a extranjeros, te puedes percatar fácilmente de que cerca del 60 o 65% de esos extranjeros vota por candidatos que son de derecha o de extrema derecha. En consecuencia, está la sensación informada e instalada de que el voto extranjero favorece en mayor medida a las posiciones más conservadoras, digámoslo así. Pero al mismo tiempo eso es discutible. Es que eso era precisamente lo que te iba a preguntar. Porque, por ejemplo, en las últimas elecciones hemos visto que se ha acentuado el tema de medidas más estrictas para la migración. Sí. Tanto de ingreso, de regularización. O sea, José Antonio Kast habló de la zanja en su momento. Sí, claro. ¿Por qué el extranjero entonces, o el migrante que está buscando llegar a nuestro país, a vecindarse en nuestro país, vota por José Antonio Kast en ese sentido? Ahí hay una racionalidad que en principio nos podría parecer contradictoria, pero que ahora voy a tratar de explicar y que tiene todo el sentido del mundo. Los migrantes que están instalados regularmente en el territorio nacional no quieren que entren más migrantes al país. Efecto elección Trump. Efecto elección Trump, claro, porque primero pueden generar una mala imagen, sobre todo aquellos que entran por pasos irregulares. En segundo lugar, como muestra la encuesta Bicentenario UC, existe una alta asociación para las personas cuando les hacen la encuesta entre migración y percepción de delito, por lo tanto hay un daño a la imagen. Y en tercer lugar, porque la entrada excesiva de migrantes también produce un impacto en el mercado laboral para esas personas que hoy día están instaladas en el país. Entonces, las personas que son extranjeras y que tienen todos sus papeles al día dicen, con razón, ¿por qué vamos a admitir que entren más personas que lo único que hacen es venir a perjudicar la imagen del migrante y adicionalmente tienen un impacto negativo para nosotros en el mercado laboral? Y por lo tanto, lo mejor es establecer medidas muchísimo más duras con el fin de cerrar la frontera, construir una zanja o simplemente asegurar de que no entre más población que podría perjudicarlo en términos públicos. Claro, en ese sentido, te decía el efecto Trump, que se produjo mucho durante esta última elección.
También está esta guerra de colonias que existe en Estados Unidos, que es la colonia mexicana contra la cubana. En este caso, por ejemplo, el venezolano que lleva muchos años, el colombiano que lleva muchos años, ¿es un poco crítico de la llegada de más migrantes? Exactamente, es muy crítico. O sea, de hecho, eso lo hemos observado en otras encuestas de opinión que ha hecho mi universidad, la Universidad de Talca, respecto a este punto, y se advierte una cuestión muy importante. En primer lugar, los extranjeros que ya llevan tiempo avecindados en Chile han construido lo que se llama capital social. Es decir, se inscriben en organizaciones de base, tienen redes de apoyo y adicionalmente, en algunos casos incluso, entran a militar en partidos políticos. Estamos haciendo, de hecho, un trabajo con un colega sobre extranjeros que están militando en partidos políticos chilenos, entonces tienen una mayor red de contacto y redes de apoyo, y eso hace que se formen esto que dices tú, que son comunidades. Y esas comunidades son perjudicadas cuando llegan extranjeros que vienen por pasos irregulares o que simplemente se dedican a una actividad distinta a las que están establecidas institucionalmente en el país receptor. Claro, en ese sentido me acuerdo, por ejemplo, críticas que hubo a Mario Desbordes por un acto de campaña, me acuerdo, con Francisco Rego y no me acuerdo quién más, y que había muchos venezolanos en ese acto de campaña, claro. Y se le criticó mucho. Pero claro, tú escuchas el discurso de Mario Desbordes y Mario Desbordes dice que él va a ser muy duro con el tema de migración, en especial con lo que está pasando en distintos barrios de Santiago. Entonces se produce un poco esa dicotomía de por qué terminan votando por alguien que les va a endurecer sus medidas. Sí, claro, porque ellos están en contra de los irregulares. No están en contra del extranjero, ellos mismos porque son también les afecta a ellos. Exactamente, ellos prefieren el control, prefieren el orden en el marco de libertad en lugar de seguir siendo perjudicados o siendo asociados, como te daba recién la evidencia desde la encuesta Bicentenario UC, la asociación entre migración y delito. Y si uno se va más al detalle de las encuestas de opinión que han circulado del voto extranjero, los extranjeros tienen una mayor proximidad o cercanía con candidatos como Kaiser o Kast en comparación con Evelyn Matei. Claro. En eso mismo, tuvimos ayer presentaciones en campaña. Sí. Evópoli. Evópoli presenta a Evelyn Matei como su candidata. O sea, Evelyn Matei es candidata de RN, de la UDI, de Evópoli. O sea, no va a haber primaria en la derecha. No habría primaria en la derecha, salvo que se tome la decisión de incorporar a demócratas y amarillos y particularmente a demócratas con Jimena Rincón para organizar una primaria de Chile Vamos más demócratas. Y te lo pregunté recién, Rodolfo Carter. Rodolfo Carter, él tuvo, parece, unos coqueteos con Evópoli, sí. Pero finalmente no terminan nada. ¿Qué va a pasar con él? Y lo mismo lo que decías tú de Jimena Rincón. Sí. A ver, Carter, en la encuesta que salió ayer de la UDD, nuevamente Panel Ciudadano marca cerca de 2 puntos. Ha pedido que Chile Vamos lo reciba para una primaria con Evelyn Matei con el fin de generar un espíritu de competencia, claro. Y al parecer le cerraron las puertas de Chile Vamos, entonces él aparentemente, yo esto lo digo como hipótesis, tome la decisión de ir a competir por un cupo senatorial, ¿dónde? Pero por republicanos, libertarios y partidos por republicanos si él ha sido súper crítico, José Antonio Kast. Sí, podría, claro, pero claro, en política muchas veces los dichos están por debajo de la estrategia. Y si Carter quisiera ser candidato a senador por libertarios, republicanos y el Partido Social Cristiano, lo podría hacer en calidad de independiente. ¿Por qué? Porque como fueron lleva todos en esta elección. Sí, porque lleva mucho tiempo sin mirar. Claro. Oye, y a propósito de los independientes, un dato, no sé si se habrá incrementado el número hasta esta hora, pero... lo que me contaste recién. Sí. Ayer, en la mañana revisé y había 85 personas buscando patrocinios para ir como candidato presidencial en calidad independiente. Buscando firmas. Son 35.200 aproximadamente las que debiesen reunir. Y el año 2021, porque la gente puede decir, oye, 85 es mucho, es poco. El año 2021 eran 20. Ahora son 85. ¿Cuántas firmas necesitan? 35.200 aproximadamente. 35.200. Sí. ¿Y con eso pueden ir como candidato? Pueden ir como candidato independiente. De hecho, hay algunas figuras como Eduardo Artés, como Tomás Jocelyn Hall, personas así que Tomás Jocelyn Hall, que lo hablábamos recién, sí. Tenía más firmas que votos. Tenía más firmas que votos. Es un caso muy anómalo dentro de la historia electoral reciente de Chile, pero sí están buscando firmas.
¿Es rentable ser candidato presidencial? Uy, en eso, fíjate que y aquí a lo mejor uno va a ir en contra del sentido común. Claro, muchas personas dicen que esto es un negocio, ¿verdad? Claro. Porque creen, y es efectivo, que el cálculo para gasto fiscal, es decir, lo que gasta el Estado en campañas políticas, equivale a la multiplicación de los votos por una determinada cantidad de UF. Entonces la gente hace el cálculo y dice, estos tipos se están haciendo millonarios. Se están forrando. Se están forrando. Sin embargo, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque lo que queda de gasto fiscal para entregarle a los candidatos es todo lo que queda pendiente de pago que no haya sido financiado por el candidato con aportes propios, por el partido político del candidato o por los aportes privados o donaciones que éste reciba. El delta, es decir, la diferencia entre todos esos aportes que recibió el candidato y los votos que sacó, eso es lo que cubre el gasto fiscal. O sea, no es necesariamente un negocio. Ahora, esto. por ejemplo, para alguien como Tomás Jocelyn Holt, Eduardo Artés, que se presentaron a elecciones y tuvieron votaciones bajas, ¿reciben algo, por ejemplo? Depende de si lo que gastaron en campaña fue cubierto con aportes propios, donaciones, o si es que tenían partido político. Bueno, en los casos que tú me nombras, no necesariamente, a excepción de Eduardo Artés, que pertenecía al partido por ejemplo, Unión Patriótica. Franco Parisi, que Franco Parisi pertenecía a un partido político y sacó una gran cantidad de votos. Claro, ahí solamente el Estado cubre aquello que quedó pendiente de pago. O sea, por ejemplo, y por eso los candidatos muchas veces se ponen a inventar facturas. No, eso no ocurre, no, Mauricio. Tú me estás inventando todo. Esa cosa en Chile no pasa, pues. ¿Cómo van a andar inventando facturas? Se dan cuenta de que podrían haber recibido mucho más dinero por parte del Estado y no tienen cómo justificarlo, entonces se ponen a inventar cosas con el fin de tener algún retorno de carácter monetario. No, jamás, pues ni con los lentes, ni con nada. Mauro, muchas gracias. Oye, nos vemos, pues. Un gusto haber estado Te agradecemos. Ahí están las cosas que dice Mauricio, que la política se pone a inventar factura y boleta. Será en otro país, aquí no. ¿Cómo se le ocurre?